Está con nosotros, vía telefónica, Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes. Gracias por tomarnos esta comunicación. Gracias, Carlos, a tus órdenes. Muy amable, pues hay ya algunas opiniones al respecto, secretario. Usted ha declarado que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se encuentra en malas condiciones tanto para pasajeros como en la operación de las aerolíneas en cuanto a mantenimiento, las calles de rodaje que hay, las pistas que tiene, que son dos, que a veces entra solamente una operación. ¿Por qué, y si se toman estas decisiones, no se ha invertido en los últimos años en mejorar la infraestructura del aeropuerto, sabiendo que pueden ocurrir estas cosas? Lo que pasa es que en los últimos años ya se tiene la perspectiva tanto de construir el NAIM o el AIFA, ya había un programa de creación de una nueva alternativa. El efecto que ha tenido la industria en los últimos años es que han aumentado los tamaños de los aviones. Por darles un ejemplo, cuando se diseñó la Terminal 1, sí, el modelo era el DC-3, las alas esperaban capacidades de entre 50 y 60 pasajeros. Sí. Todavía hace 10 años la mayoría de los aviones eran para 120. Entonces tenemos un número de operaciones igual, pero con aviones ya de más de 200 pasajeros. Sí. Entonces todas las instalaciones, pasillos, estacionamientos, todo está saturado, está sumamente congestionado. Uh-huh. Entonces todo esto no se podía hacer hasta no tener una alternativa de dónde pasar, quitarnos esa sobredemanda, sí, si no hubiese sido caótico. Que por otro lado es importante señalar que lo que sucede en el aeropuerto de la Ciudad de México repercute en todo el esquema nacional, uh-huh, de vuelos, porque ya le habrá tocado, Carlos, que está usted en Tijuana y de repente dice, ya no puede salir porque no dan sal en la Ciudad de México, ¿no? No, me pasó este fin de semana. Yo fui a Monterrey, viajo a Monterrey seguido, soy de allá, y me tocó ver, había más de 10 vuelos demorados de Volaris a las 5 de la tarde, como 6 de Viva Aerobús. Me enteré que Aeroméxico también tuvo el viernes muchos vuelos que estaban demorados. ¿Esta decisión va a ayudar a que ya no haya tantos vuelos demorados? Por supuesto, porque el problema que es eso, cuando te platico, esto es importante, son 2 decretos. Ya hay un decreto que instruyó al CENIAM de llevar un estudio que nos dijera en cuánto las máximas, que este es el famoso estudio de que bajó de 60 a 49, cuánto serían las operaciones máximas que pudiese haber en el aeropuerto por hora. Eso ya nos dio un indicador. Y viene otro decreto que se publicará más adelante, donde también se van a limitar las operaciones, ya más bien se van a limitar las operaciones de carga y charters en el aeropuerto de la Ciudad de México. El de carga es especialmente importante porque son esos aviones que vuelan muy temprano, muy noche, muy ruidosos, porque son aviones muy potentes, que hacen mucho ruido cuando llegan a la ciudad. Entonces, estos 2 decretos uno ya está editado y la resolución se da, y la implementación se hace de la mano con las líneas aéreas. Las 3 principales líneas aéreas ya nos presentaron su programa de cómo van a reducir ese 20%, ya nos dieron fechas, esto será para mediados de julio, una primera campaña de migración de vuelos aéreos. ¿Por qué mediados de julio? Porque es cuando empieza la temporada de verano. Y ellos tienen que responder y hacer, atender sus compromisos comerciales. El siguiente periodo de migración hacia la AIFA o hacia Toluca también sería en octubre. Sí. Entonces, estamos viendo que esto ya empieza a funcionar. Sí. Pero entonces, al disminuir estas operaciones por hora en el aeropuerto, se está reconociendo que este sistema aeroportuario de la Ciudad de México, el de Toluca, con el AIFA, no tiene la capacidad de tener más operaciones simultáneas, subsecretario. No, sí, tienen capacidad de tener operaciones simultáneas, por supuesto que sí. Lo que pasa es que tienes que derivar de los vuelos a que vayan a funcionar hacia el AIFA, que vayan a funcionar. Es más, Toluca estuvo funcionando muy bien.
A mí me tocó viajar mucho por Toluca, porque yo creo que Toluca tiene capacidad, llegó hasta 4 millones de pasajeros y puede llegar todavía a duplicar esa capacidad. Eso fue hace como 10 años. Toluca lo tenemos que volver a reactivar, desempolvar. Para ponerlo a vigente hay que hacer algunos arreglos, obviamente, algunos acuerdos importantes con los otros socios en Toluca, pero es parte de ese sistema metropolitano. Finalmente, ¿qué va a pasar? La megalópolis en la que vivimos tiene que tener alternativas como cualquier ciudad grande, como lo tiene Londres con sus aeropuertos, con Nueva York, Washington, en fin. Las grandes ciudades siempre tienen una gran oferta de aeropuertos porque lo requiere su población. Y este es el caso de México. Sí, podría haber más de 60 operaciones simultáneas entre los 3 aeropuertos. Obviamente, se refiere a 60 operaciones solamente en el AIFA, perdón, en el AICM. Sí, muy bien. Ahora, subsecretario, al reducirse el número de vuelos en el aeropuerto, pues ya no habría ingresos por TUA, lo que le cobran también a las aerolíneas por los servicios que presta el AICM. ¿Cómo piensan compensar esa disminución de ingresos? ¿Y esto no va a repercutir en un incremento en los precios de los boletos? Esperemos que no, porque sí, hay una cosa que está comprometida con el TUA del aeropuerto, que es el pago de los bonos. Sí. del fideicomiso, y esos pagos están también garantizados con el TUA de Felipe Ángeles. O sea, ese esquema ya está con ciertos márgenes de protección. La intención es volver a echar a andar en la lógica de que tenemos un aeropuerto muy saturado, buscar un sistema que nos garantice distribuir en los mercados y que esto se vaya acomodando de acuerdo al mercado de cada región. Yo he visto estudios muy precisos, por ejemplo, de Volaris o de la nueva línea que está por salir, Areala se llama, que nos enseñan ya estudios perfectamente dónde están ellos tomando como hub el aeropuerto de Felipe Ángeles y cómo tienen marcados cuáles son sus mercados, y todo eso se tiene que empezar a acomodar a partir de generar masa crítica en estas alternativas al aeropuerto de la Ciudad de México. Muy bien. Entonces, usted ya lo ha visto que lo ha declarado a otros medios, pero el gobierno sostiene entonces que esta no es una acción para forzar a las aerolíneas a utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles. Es una cosa, no es obligatorio. Ellos lo saben, hoy mismo lo veía en las declaraciones de uno de los dirigentes de estas empresas, que ya nadie lo está obligando, y así lo hemos llevado con ellos. Es una lógica, por eso se hicieron los nuevos aeropuertos. ¿Por qué? Porque este ya está saturado y está mucho más allá de los niveles de operación razonables. Está indebidamente sobrecargado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Llevarlo a la escala que debe tener el aeropuerto. Porque no está funcionando ahorita muchas cosas en los aeropuertos, ni siquiera los pasillos, ni los baños, etcétera. Ahora, entonces, subsecretario, también estamos viendo que México pues sigue sin recuperar la categoría 1 y eso también limita al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para tener sobre todo vuelos hacia Estados Unidos, que es uno de el destino internacional pues más atractivo y más demandado. ¿Qué se sabe sobre la recuperación de esta categoría? ¿Qué se está haciendo para que esto ocurra? Sí, eso corresponde a la FAC, con quien tenemos contacto. Este mes viene la Technical Review, que es una de las finales inspecciones que nos hace. Vale la pena comentarle, Carlos, que muchos de estos revisiones se han retrasado mucho. Por ejemplo, la que pasó en el mes de febrero estaba programada para haberse realizado principios de noviembre, no se pudo por el COVID, no se hizo en diciembre ni en enero, se llegó hasta febrero. Sí. Entonces llevamos un rezago. Ahorita el Technical Review se había planeado para principios de mayo y se va hasta la tercera semana de mayo. Entonces, estas secuencias y quiero también ser muy claro con el público, porque mucha gente cree que es una cuestión internacional. No, el Technical Review afecta en una cosa la relación México-Estados Unidos, de que nuestras aerolíneas, como bien dices, no podemos abrir una nueva plaza en Estados Unidos, nada más. Ellos sí, hacia acá lo pueden hacer perfectamente, ellos sí pueden venir, de hecho lo están haciendo, nos están ganando mercado. Entonces ahorita lo que necesitamos es apresurar las negociaciones que ya están en buenas marchas. Fueron 28 hallazgos de lo que sucedió en el sistema que detectaron, la FAA. Ya se corrigió la gran mayoría, se puede decir que el 90% ya está resuelto. Faltan algunos aspectos de capacitación que son muy importantes, de actualización de manuales,
Sí. Pero ya está la FAC actuando al respecto y yo creo que nos debe entregar buenas cuentas en esta técnica review y después ya la gestión de los procesos que va a llevar 3 meses más, calculo. Sí. Consideremos también, subsecretario, que las aerolíneas opten por irse al AIFA, como usted lo señala, dice no está obligatorio, pero sería algo lógico. ¿Qué se está haciendo? Porque siguen las quejas de que no hay servicios de taxis después de la tarde, los que llegan de Mérida batallan muchísimo, hay poca orientación, sigue también, y yo que acabo de pasar también por la zona, los señalamientos muy escasos. ¿Qué se piensa hacer para resolver sobre todo la transportación de la Ciudad de México hacia el AIFA? Sí, eso es muy importante. Yo creo que lo que hay que darle es como cuando empieza un centro comercial, ¿no? Hay que calentar la plaza, hay que darle masa crítica, hay que incrementar las actividades para que les sea rentable a los taxis, al Uber, a los camiones, todo eso. Y eso se va a ir dando conforme va madurando su mercado. Nosotros queremos pasar, ahorita tendrán 12 operaciones diarias, queremos llegar para el fin de año cerca de las 100. Si se puede un poco más, es posible que tengamos más de 100. Estamos viendo precisamente estas negociaciones. Perdón. Entonces, todo esto con la pasada de la carga puede facilitar la creación de demanda y eso va calentando la plaza. Bien. Y finalmente, regresar al tema de los precios. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer, subsecretario, para que en caso de que aumenten los precios, que sería un tema del mercado, evidentemente también, no se perjudique al pasajero finalmente? Sí, perdón. Yo creo que la cuestión de precios es algo que es una estrategia vital para el AIFA. Ellos tienen que ofertar precios accesibles, atractivos. Tenemos que hacer atractivo a través de las promociones de las líneas aéreas, que el AIFA pueda levantar el interés público para que la gente vaya gustosa y las líneas aéreas en consecuencia ganen. Lo que tenemos que hacer son muchas cosas de promoción, facilitar el acceso, es un TUA más barato, por cierto. También se quieren hacer algunas promociones para que las líneas aéreas tengan ciertas ventajas y el gobierno federal está estudiando cuáles son. Y yo creo que esto se va a ir acomodando, como bien dices, Carlos, de acuerdo a la situación de demanda del mercado. Es como el caso de Toluca. Toluca funcionó muy bien para gente que vivía en el poniente de la ciudad. Hay colonias que se van a ver beneficiadas con la reactivación de Toluca. De igual manera, la zona norte, central de México, inclusive las zonas donde hay ciertos mercados importantes, vive mucha gente por allá, se están viendo beneficiadas. Entonces, todo tiene que agarrar su mercado, su posicionamiento, y es aquí donde la buena visión de las líneas aéreas, que son precisas en sus cálculos, pueden establecer con qué ofertas, con qué origen y con qué destino pueden ser competitivas en la AIFA. Inmediatamente vienen las extranjeras. ¿Por qué? Porque las extranjeras tienen códigos compartidos con ellas. Por ejemplo, nos decían una empresa extranjera, yo dependo mucho cómo queda la negociación con fulana de tal aerolínea. Dependiendo de eso ya sé cómo me acomodo para ver cómo me complemento. Y eso me hace generar. Sí. Entonces tenemos que dar los primeros pasos para ir descentralizando todo esto. Pues sí, ojalá. Y ojalá también se tomen decisiones como aquellas cuando empezaron las aerolíneas, que había el check-in en Santa Fe y que ya la gente no se preocupaba de su maleta hasta que llegaba. Ojalá y se pueda hacer lo mismo en el AIFA. Qué padre sería, por ejemplo, que uno pudiera hacer el check-in en la estación Buenavista, ¿no? Agarrar el tren. Eso se planeó. Y ya, no preocuparse por su maleta. Gracias, secretario, por eso. Se está pensando eso. Muchas gracias.